Entonces, tengo, según mi orden, déjenme chequear aquí. Primero va parálisis cerebral, luego tengo VIH, siguiente tendría alteraciones y luego tengo cardiopatía. Digamos, ese es el orden de acuerdo a mí lo entregando la revisión. Entonces, si quieren, cuando ya tenga yo el documento, igual así como hicimos el día de ayer con las revisiones que se hicieron, ya cuando estaba el documento revisado, les avisaba por el chat y ustedes me responden. Creo que en esta ocasión, en lugar de indicar yo que a qué hora nos reunamos, les preguntaría a qué hora tienen disponibilidad para reunirse conmigo y poder avanzar en ello. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, licenciada. Perfecto. Entonces, si ya marcaron su asistencia, voy a iniciar con la clase. Voy a quitar de acá esto. Para que no se interrumpa. Me indican si ya pueden ver en la pantalla. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les mencionaba ayer, la segunda clase que tuvimos fue para contextualizar un concepto que se denomina diarrea crónica y que va acompañada de otra condición que de por sí, digamos, no es una enfermedad como tal, sino puede ser un signo o manifestación de una enfermedad de base que es el síndrome de malabsorción, y pues se presenta en diferentes situaciones. Una de ellas es la fibrosis quística. En Guatemala, si bien la prevalencia no es tan alta, sí tenemos una población infantil que tiene esta enfermedad, y hay, digamos, no haber tanta especialidad, digamos, nutricionistas, hombres o mujeres, con la especialidad del tratamiento de enfermedades raras, como se les denomina. Bueno, a cada rato le van cambiando nombre, pero creo que lo correcto de denominarlas simplemente son enfermedades raras. Por otro lado, indican enfermedades poco prevalentes. Es importante que nosotros aprendamos el manejo nutricional de situaciones como fibrosis quística, porque involucra, por ejemplo, ese pensamiento de integración que debemos tener, ese pensamiento de análisis crítico en cuanto a qué situación vamos a abordar o cómo vamos a abordar las diferentes alteraciones que se presenten durante la vida. Entonces, partimos de que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva debida a una mutación de un gen ubicada en el núcleo cromosoma 7. Esto lo que provoca es una perturbación iónica que condiciona una secreción anormalmente viscosa en las glándulas exócrinas. Digamos, los fluidos que van a ser parte normal, parte de la fisiología de cada uno de estos, de los órganos que van a ser afectados, vamos a ver que la producción, la secreción que se va a dar ahí, no va a fluir, va a ser muy viscosa, va a ser difícil de poder, en el caso de los pulmones, por ejemplo, expectoráticos. Y las glándulas que se ven más afectadas es el aparato respiratorio, como podemos ver aquí, el digestivo y también el aparato reproductor.
Entonces, digamos, enfermedad quística no solo hay una, o sea, no solo hay una variedad, o solo hay un tipo, decir, bueno, tiene fibrosis quística y ya, sino que existen diferentes subgrupos en los cuales puede haber una afectación de uno de los sistemas, o de varios de los sistemas, o diferentes intensidades de cada uno de los sistemas aparatos. Vale la pena mencionar que al ser una enfermedad hereditaria autosómica, pues existe la probabilidad de que en una misma familia pueda haber más de un hijo o una hija con fibrosis quística. Entonces tenemos que cuando eventualmente vienen y se une una pareja, hombre y mujer que tienen ambos expresado de forma recesiva el gen, esta mutación en el gen, pues la descendencia que van a tener tiene una alta probabilidad de presentar la enfermedad. Y eso lo vemos aquí en Guatemala. Acá en Guatemala, yo creo que ustedes recuerdan a la licenciada Patti, de psicología. Ella es súper linda y siempre nos apoya en todo. Ella trabaja activamente en una asociación aquí en Guatemala que aborda el tema y pues lucha por los derechos de las personas con fibrosis quística. Entonces, cuando es detectado la enfermedad en el menor, que idealmente pues, debería ser en los primeros meses de vida, pues hay que hacer una revisión en los otros hermanos o hablar con los padres de la probabilidad de que estos hermanos también tengan, o los que vayan a tener más adelante, hijos que van a tener más adelante. Cuando se menciona, por ejemplo, que el moco o el fluido es normalmente viscoso, digamos, en el aparato respiratorio, lo que hace es una predisposición a la pérdida de la función inmune, a su inmunidad propia, ¿verdad? Lo hace vulnerable ante muchas situaciones para las cuales no tenemos esta condición, pues va a tener una mayor complicación de infecciones. Esto va lesionando el tejido, o sea, cada infección a repetición lesiona el tejido hasta producir una fibrosis, y esta fibrosis va a deteriorar la funcionalidad a veces de manera muy significativa, y vamos a ver la pérdida progresiva de la capacidad respiratoria. Cuando lo vemos en el tracto gastrointestinal, una de las cosas que vemos de manera importante es en el páncreas y en la producción también de la bilis. Se necesita cierta fluidez para que este jugo bilioso pueda llegar hacia el intestino y empezar todo el proceso, por ejemplo, de absorción de grasa. Al no presentarse esto, al ser como una pasta, digamos, en lugar de ser un fluido, entonces no hay contacto, no hay una adecuada producción de las enzimas que están presentes en el jugo gástrico, y ahí vamos a tener que no va a haber una absorción de los nutrientes hacia los cuales estos van dirigidos. Entonces, como les menciono, no en todos los casos, pues la presentación de la enfermedad es la misma. Entonces podemos tener pacientes que van a tener una afectación a nivel pulmonar, y tenemos pacientes que van a tener diferentes grados de afectación a nivel del tracto gastrointestinal. Pues se presentan también otras cosas, como por ejemplo hay un mayor riesgo del desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, el cual está documentado, pues que empieza o puede empezar a partir de los 10 años de edad.
En recién nacidos podemos encontrar condiciones como hilio o una obstrucción. Otra de las cosas que vamos a ver es el estado nutricional. Recordemos de las clases de adultos y las clases que hemos llevado ya de pediatría, que hay varias razones por las cuales se puede desarrollar alteración en el estado nutricional cuando están involucrados sistemas y órganos como el respiratorio y el TAC. En el caso del sistema del tracto gastrointestinal, lo que vamos a ver acá, como les mencionaba, al no tener disponibles estas enzimas necesarias para la absorción de nutrientes, entonces digamos, una presentación clásica del síndrome de mala absorción. Y tenemos también afectación del aparato reproductor. Entonces acá vamos a ver manifestado como una infertilidad debido a pues, que, por ejemplo, el líquido seminal tiene que tener cierta fluidez para que los espermatozoides puedan ahí moverse. Igual, ¿verdad? Tiene que haber cierta movilidad para que el óvulo pueda recorrer por las trompas y ubicarse en el útero, y eso no está presente en la mayoría de los pacientes que presentan esta condición. Como se menciona acá, la afectación nutricional es constante en la fibrosis quística no tratada y la desnutrición influye negativamente en la calidad de vida y en la sobrevivencia del paciente. Pues acá hay una palabra que es fundamental, que es esta de tratamiento, ¿verdad? Lo primero para dar un adecuado tratamiento es identificar de manera pronta la presencia de la enfermedad y posteriormente hacer, digamos, una intervención médica, nutricional, psicológica, social, etcétera, todo lo que se necesite para que los menores o las menores puedan tener un estado nutricional adecuado y que les pueda permitir tener una calidad de vida y una sobrevivencia lo más buena posible. Es importante indicar que en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, algunos países de Asia, se ha indicado pues, que la expectativa de vida de una persona que tiene fibrosis quística identificada tempranamente y tratada en un país de primer mundo, en este momento está llegando más o menos hacia los 40 años de edad. Hace 30 años o por ahí, la expectativa de vida era bastante más baja, ¿verdad? Y en Guatemala, por ejemplo, muchos de los menores morían antes de llegar a la adolescencia. Bueno, cuando hablamos del sistema respiratorio, cuando hablamos en los pulmones, relacionamos la desnutrición con la fibrosis quística debido a la hipoxia crónica que tiene el paciente. Hay una dificultad del aprovechamiento celular de los nutrientes, ¿verdad? Hay infecciones a repetición y son infecciones de muy difícil tratamiento. Vamos a ver que tienen ciclos de antibióticos muy potentes que pueden prolongarse por semanas, incluso por meses. Entonces, podemos ahí imaginar, ¿verdad?, el impacto que puede tener digamos, el tratamiento con antibióticos sobre el microbioma del tracto gastrointestinal y pues su dificultad para poderse recuperar, lo cual va a hacer que permanezca por mucho más tiempo la situación de la diarrea crónica. Es, digamos, un ejemplo. O podemos también pensar en que esta dificultad del proceso de respiración va a aumentar el requerimiento energético en el caso del paciente y pues es un poco difícil cuando hay tanto problema respiratorio el poder suplir estos requerimientos aumentados.
Acá también vemos en estos menores, tal como indica la bibliografía, que se presenta reflujo gastroesofágico. Las manifestaciones, como les menciono, varían según el tipo de enfermedad que presenten. Y aquí en Guatemala hace ya muchos años, por lo cual valdría la pena hacer un nuevo estudio, se realizó una evaluación de cuáles eran o cómo estaba la caracterización de los niños y niñas que presentaban fibrosis quística durante este momento, pertenecían a esta asociación. Y lo que nos llamó la atención es que pues teníamos un listado de las posibles, digamos, los diferentes alteraciones y signos clínicos, y vimos pues precisamente lo que les mencionaba, que no todos presentan los mismos signos y síntomas, pero sí hay una afectación del estado nutricional continuo. Esta foto nos la facilitó la asociación, ustedes pueden ver acá, le vamos a poner Jorge. Voy a hacer un poquito más grande aquí. Entonces vemos acá a Jorge, y sin necesidad de pesar nada, de sacar una cinta MOAC, de sacar una cinta Lupin o lo que sea, podemos ver con muchísima claridad el grado de nutrición que tiene Jorge en el momento que le fue tomada su fotografía. Podemos, creo que fácilmente clasificarlo como un marasmo, que en la teoría o en la desnutrición primaria nos indican que es una condición que se va a dar en niños pequeños, pero podemos ver que Jorge ya está más grande, está más o menos alrededor de los 10 años. Acá tiene colocada su condensador de oxígeno. Por estos digamos, bultitos que se ven acá es porque está haciendo mucha presión la mascarilla, y entonces se puede, porque si no veríamos más sus relieves óseos. Entonces, el trabajo respiratorio que tiene Jorge es muy alto, eso implica un gasto muy grande, pero además tenía la presentación también a nivel del tracto gastrointestinal, y nos daba un proceso de malabsorción en este paciente. Esta imagen de acá yo quería compartírselas porque es algo que algunos padres mencionan y que los médicos mencionan en cuanto a la pérdida de la funcionalidad. Podemos ver, por ejemplo, el pulmón que vemos de este otro lado, que está más rosadito, vemos que tiene una mayor funcionalidad, mientras que el otro ya está muy fibrosado, digamos que su capacidad ventilatoria estaría reducida a menos de la mitad de lo que tendría el órgano si no estuviera afectado, ¿verdad? Pues lamentablemente Jorge, después, unos meses después semanas después de que nos permitió utilizar esta foto para poder ilustrar la magnitud que puede llegar a tener la desnutrición en la fibrosis quística en niños en Guatemala, pues, fallece atendido en uno de los centros hospitalarios de Guatemala. Como una de las características que tiene es que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en personas que tienen, digamos, anglo-europeos, angloamericanos o personas arias. Ha habido una mayor preocupación en Estados Unidos y en Europa de investigar sobre los tratamientos y el abordaje de la fibrosis quística, y pues proponen, esto es ya algo viejito, no ha habido una actualización desde ese entonces para acá, está publicado en el 2006, una tabla para clasificar la desnutrición en la fibrosis quística ya como consenso europeo y americano, y la tenemos para niños y para adultos. Entonces, el consenso americano menciona que según el crecimiento lineal, un menor o una menor que presenta fibrosis quística está en riesgo si no alcanza la talla diana.
Entonces aquí vamos, digamos, graficando la talla para la edad y vamos viendo cómo se comporta este crecimiento de acuerdo al patrón que vamos a aplicar, que en este caso sería el de la OMS. Y ya hay desnutrición cuando la longitud o la talla está por debajo del percentil 5. Para el peso para la talla, que sería el diagnóstico del problema en este momento agudo, pues indica que está en riesgo cuando el índice de masa corporal se encuentra entre el percentil 10 y 25, y hay desnutrición cuando el porcentaje de peso ideal es menor al 90% o el índice de masa corporal está por debajo del percentil 10 entre 2 y 20 años. Aquí quiero hacer una anotación importante, y es que acá nos hablan todavía de percentiles por el año, que ustedes pueden ver acá, el año de la referencia. Este es el Journal de Fibrosis Quística del 2002, y acá tenemos una publicación de gastroenterología, nutrición y gastroenterología pediátrica del 2002 también, este otro documento del 2004 y este es del 2006. Entonces les pregunto yo, ¿ya habían salido los patrones de crecimiento de la OMS? ¿Qué dicen ustedes? Por los años de las publicaciones sobre los cuales se trabajó esta propuesta. No, licenciada, todavía no. Recuerdo que sí en 2004. Más o menos en el 2006 terminó el estudio, 2008 aparecen ya con más fuerza las publicaciones. Priscila, por ahí la vi que tenía su manita levantada. Sí, licenciada, pero ahorita pues tal vez no viene al caso el tema este, pero cabal, ahorita que está hablando usted del índice de masa corporal de 10, esta semana que fuimos a lo de proyectos, nosotros tenemos un caso de tuberculosis de una persona de 29 años que tiene índice de masa corporal 10 y tiene un grado de desnutrición así pues bien fuerte. Es una persona con cuarta vez de que cae en tuberculosis y tiene, pues sí, tiene marasmo, ¿verdad? Entonces, cabal, bueno, es que ayer como ayer no fuimos, pues yo le iba a mostrar las fotos porque pues me llevaron a mí y sí fue como algo bien impactante ver a una persona, porque yo nunca en la vida pues pensé ver eso de un índice de masa corporal 10, ¿verdad? La persona tiene 29 años, mide 1,67 y pesa 62 libras. La persona incluso no puede comer grasa porque eso lo debilita, o sea, él necesita tener oxígeno y solo con que yo lo pesara, él se agitó. Entonces solo si él come grasa se agita y me dice la señora, mire cómo le puedo hacer la comida, porque solo le puedo hacer la comida hervida, ¿va? Y en esos casos realmente el licenciado uno se pone así como, ¿aquí qué hago? Porque ahí usted es la nutricionista, ¿va? Entonces es como, se queda uno, ¿y cómo hacerle? Porque la persona incluso no puede comer porciones grandes porque se agita, no puede comer mucho porque se agita. Todo, la persona se agita, incluso él no puede ir al centro de salud porque se agita. Él tiene que estar en su casa, no puede trabajar, no puede hacer nada. La señora que lo cuida, la mamá tiene tuberculosis. O sea, fue un caso bien fuerte, ¿va? Entonces, pero pues ahorita cuando usted dijo lo del índice de masa corporal, que pues lo comenté, ¿va? Yo sé que no tiene relación con el tema de fibrosis, ¿verdad? Pero sí tiene afectado pues sus pulmones, ¿verdad? Solamente eso era. Ok, muchas gracias, Priscila.
tal vez la enfermedad como tal, pero era lo que les decía al principio, tal vez la enfermedad como tal no es la misma, pero la afectación de los órganos puede presentarse no solo en la tuberculosis quística, sino en este caso en una tuberculosis. Habría que ver qué tipo de tuberculosis presenta, porque hay diferentes variedades también de tuberculosis y hay algunas que afectan únicamente digamos a nivel pulmonar, otras que son también pulmonar y del tracto gastrointestinal, y así pues hay diferentes. Ahorita solo le ha afectado los pulmones, no tiene ninguna enfermedad asociada. Desde el 2022 no le había dado, la tercera vez que le dio tuberculosis fue en 2022, y ahorita que a su mamá le dio tuberculosis, pues es caso sospechoso, y pues la persona de extramuros me dijo es fijo que es un 100% que es tuberculosis, ¿no? Okay. Bueno, voy a terminar, vamos a dejar eso en el tintero y de repente luego con la identidad cubierta y todo, pues hacemos un espacito para poder ver las fotos y poder discutir un poco eso, porque eso es lo que ustedes en algunos casos se van a encontrar y presentan no solo lo que menciona Priscila, que son dilemas en cómo va a ser el tratamiento, sino que presenta también dilemas éticos, porque casos extremos como el que ella nos menciona, puede ser que ya hayan cruzado la línea de retorno en cuanto al tratamiento de cualquier tipo que se dé. Pero lo vamos a dejar ahí, Priscila, porque es interesante abordar estos casos para saber hasta dónde nosotros podemos trabajar y si es oportuno, porque quizá uno de primera línea pues pensará tal vez en un soporte nutricional especializado, pero recuerden cuando hablamos de soporte especializado, debemos, una de las cosas importantísimas es tener claro el por qué le vamos a hacer y si realmente la persona se va a ver beneficiada ante una intervención que es mucho más invasiva. Luego ahí continúo. ¿Y quién fue quien me respondió lo de la OMS? Fue Gloria, licenciada. Voy a poner aquí Gloria. No puedo ver, solo escucho ahí. No puedo ver. Ay, perdón, yo dije que no la escuché porque hay ruido de este lado. Ok, bueno, vamos a poner aquí Gloria. Ajá. Ok, bueno, aquí estoy anotando quienes van participando. Luego les pasaré la hojita para que me confirmen. Bueno, entonces, bueno, vemos en el consenso americano que está también para la talla y en adultos tenemos peso para la talla o índice de masa corporal como parámetros para establecer la presencia de desnutrición. El europeo utiliza también la longitud, pero pues pone un punto de corte en el percentil 4 o en talla paralela abajo del 90%. Europa ha persistido mucho más en utilizar peso ideal, aunque pues ya vimos que ya se está trasladando hacia la evaluación por desviaciones estándar y lo indica como desnutrición por debajo del 90% del peso ideal y en adultos un índice de masa corporal por debajo de 18.5, que son puntos de corte que nosotros lo tenemos muy claro. Aquí lo importante es que yo estoy viendo aquí y me dice peso ideal por abajo del 90%, tanto Europa como en Estados Unidos, pero yo regreso acá y veo a Jorge y digo, está lejísimo, lejísimo, o sea, de la realidad nacional. O sea, abajo del 90% de lo que nosotros empezaríamos en aquel entonces cuando calificábamos peso para la talla, veníamos y lo poníamos como desnutrición leve, ¿sabes? Entonces ellos lo abordan muchísimo, pero aparte, como tienen toda la tecnología y tienen todos los recursos para el tratamiento,
es difícil que ellos encuentren tanto paciente con desnutrición. Cuando queremos analizar cuáles son las causas de la fibrosis quística, pues las vamos a ver por diferentes razones. Y esto es lo que es muy importante y lo podemos trasladar a otras patologías. Se da una mala absorción por insuficiencia pancreática, ¿verdad? No hay enzimas que nos ayuden o que van a ayudar al menor a absorber los nutrientes. Por la alteración hepatobiliar, por la alteración intestinal, donde vamos a encontrar menos fluidos, una menor motilidad del tracto gastrointestinal, etcétera. Y porque se va a presentar una hiperacidez duodenal que va a inactivar las pocas enzimas o las enzimas que viven ahí. Entonces, por eso es muy, pero muy importante, ¿cómo se llama? Administrar, digamos, las nuevas presentaciones de enzimas con estas cubiertas entéricas para que puedan llegar hasta los tejidos. También vamos a ver un gasto energético incrementado, hay una infección crónica y hay un mayor trabajo respiratorio. Desde el punto de vista de la ingesta, pues hay anorexia, el paciente está hipóxico, pasa cansado todo el tiempo, infección, anosmia, abdominomialgia, vómitos y por supuesto también hay alteraciones psicológicas y sociales, ¿verdad? Su entorno social puede ser bastante complicado y nosotros incluso podríamos agregar un entorno económico que también va a alterar. Y pues tenemos otros factores como si hay alteraciones metabólicas o el tipo de fibrosis que esté presentando el. Para establecer el cálculo, digamos, de los requerimientos nutricionales en la fibrosis, se han investigado, en un paciente investigado cuáles van a ser todos esos componentes, cuáles son todos esos componentes que están regulando cuál es la necesidad nutricional de una persona que sufre fibrosis quística. Y entonces, pues han propuesto que, por ejemplo, el gasto energético en reposo, para eso se utiliza calorimetría, ¿verdad? O, pues cuando no exista calorimetría, las fórmulas ya sea de la OMS o las de la OMS se utilizan. Para coeficiente de actividad, pues nos dan algunas, digamos, que son más grandes de lo que nosotros estamos acostumbrados, en encamado 1.3, 31.5, activo 1.7, y en coeficiente respiratorio, pues vamos a dar que nos da ciertos parámetros respiratorios para que nosotros podamos multiplicar o aumentar cierto porcentaje de requerimiento. Y agrega el coeficiente digestivo, pero se debe aplicar solo cuando la persona o la modalidad se aplica en zona. Entonces el aporte debe ser con reposo por la actividad más el trabajo respiratorio por 100 menos la eficiencia en la absorción de grasa, estas medidas en el examen de laboratorio que se hace, más el 10% de la termogénesis alimentaria. Pero, pues ahí es donde tenemos el pero, digamos son todos los componentes que debe tener, idealmente así lo deberíamos abordar, pero pues no tenemos muchos de estos recursos, o sea, venir, calorímetro no hay, establecer cómo está la funcionalidad respiratoria, a veces es posible, otras no, y agregarle más exámenes de laboratorio, a veces no es posible. Por lo que, entonces, se han hecho diferentes propuestas. Entonces, digamos, según la edad en lactantes, aquí les voy a presentar varias propuestas. Según la edad en lactantes, hasta los 3 meses se aporta más de 115 o a 130 kilocalorías por kilogramo por día. Recordamos nosotros, así como rapidito, en el examen vino el cálculo de requerimiento de una recién nacida o de un recién nacido, y pues no sobrepasaban o levemente sobrepasaban las 100 kilocalorías, ya de 108, y cuando pensamos en 130, pues ya estamos viendo que se da un extra de acuerdo a la edad del niño. Y así nos vamos en cada grupo hasta 6 meses.
Este grupo que propone calcularlo de esta forma, pues dice que si el menor o laxante o la lactante menor de peso, aumentar la densidad calórica, incrementar las dosis de enzimas pancreáticas o controlar aspectos como el aumento del gasto energético, la malabsorción, que haya problemas económicos asociados, falta de apetito o que ya estemos ante comorbilidades. Hay otros documentos que lo que hicieron fue de una vez aumentarle cierto porcentaje, según la edad, digamos en el primer año hasta el 10, partían del aporte total en kilocalorías para niños sanos, la DDI, y lo multiplicaban por un porcentaje para establecer cuál debería ser el aporte en cuanto a el paciente que presentara físico. Pero aquí empezamos ya a ver cosas que se nos van complicando. Niño de 10 años, ustedes están sin identificar niño de 10 años, con un aporte de 3.000 calorías, es un aporte realmente muy alto. Y como lo he mencionado antes, recuerden que proteína tenemos un límite. La proteína se puede absorber o utilizar eficientemente con el doble de la representación de texto. Hablando aproximadamente en 2 o 2.5 gramos. O sea que el resto de las calorías que pueden ser agregadas, por el problema. Si hay afectación de la función respiratoria, le damos más carbohidratos que el porcentaje respiratorio va para arriba. Mientras que si damos más grasas, recordemos que tienen dificultad en la producción de grasa y esto pues va a producir una malabsorción de grasa. En esta guía, esta es una guía, siempre sigue siendo europea porque la presentación, o sea, hay una mayor prevalencia en Europa. Es una guía del 2016. He estado buscando, pero no hay una actualización. Incluso en el documento que les voy a dar, o no sé si lo tengo en el portal, y se los habilito, no tengo muy claro, pero el capítulo que vamos a utilizar de lectura para el examen, aunque este libro, aquí a la par lo tengo, lo voy a ver, es del 2021, sigue utilizando, ustedes van a ver ahí esta clasificación o esta guía para indicaciones de intervención nutricional, aunque la publicación es viejita. Entonces nos lo divide por año y nos dice pues cuándo va a estar en un estado nutricional óptimo, cuando es subóptimo y ya hay que hacer modificaciones dietéticas y suplementación oral. Entonces aquí ya nos vamos a quedar con suplemento oral, y cuando ya el paciente presenta malnutrición, que es de forma persistente, y pues ya hay que utilizar una nutrición enteral, y pues en algún caso que lo amerite y que cumpla con todas las condiciones, nutrición parenteral. Entonces nos va poniendo los puntos de corte que ustedes pueden revisar más despacio cuando ya estén estudiando o viendo estas presentaciones ya para el examen. Y pues este mismo documento, que es el más moderno, que les digo que es el que tenemos acceso, el más actualizado, nos da la siguiente recomendación: que demos una dieta hipercalórica que va entre el 110 y 200% de la recomendación dietética diaria. Esto tiene que ser individualizado, ¿verdad? No a todos le vamos a dar el 200 o a todos le vamos a dar el 110, sino que ustedes deben hacer una evaluación de su paciente y determinar el grado de afectación en el estado nutricional y la capacidad real, ¿verdad? Ir modificando. Esto va a ser un poco ensayo, error, un poco trabajar un poquito a ciegas, ¿verdad? Hacemos una primera propuesta de cuánto vemos cómo va evolucionando el paciente y si lo que hemos estado dando pues puede llegar a cubrir esas necesidades del paciente. Aquí pues les voy a comentar algo y es lo que les menciono, ¿verdad? Para enfermedades raras no hay mucha especialista en nutrición que pueda manejarlas. Y si alguien no tiene claro, por ejemplo, que el menor, digamos, tiene una afectación pulmonar, pero no tiene una afectación del tracto gastrointestinal,
quitamos la parte del síndrome de malabsorción, siempre va a haber un aumento en el requerimiento, pero no es comparable a que juntemos dos situaciones que aumenta, uno que aumenta y otro que hace que se pierdan los nutrientes, y eso va a vulnerar mucho más el estado nutricional. Entonces, pues este es un caso que llega a la clínica de un paciente con fibrosis quística, que le dan, ahí sí que el 200% del requerimiento, con afectación pulmonar, pero no afectación del tracto gastrointestinal. Entonces el paciente, el adolescente, consideraba que era una cantidad muy grande, había visto que había aumentado de peso de manera significativa en muy poco tiempo, pero además pues, tenían que ponerle bastante grasa, que en este caso sí la podía absorber, pero los carbohidratos también estaban aumentados y eso se reflejaba en las mediciones que él se hacía con cierta periodicidad en para ver su funcionalidad respiratoria. Entonces acá lo correcto es adecuar y movernos entre ese número, siempre tratando de mantener un estado nutricional adecuado, porque luego igual no le vamos a agregar en la fibrosis quística y cambiar la parte de nutrición y movérsela a sobrepeso u obesidad, ¿ya? El aporte de proteína entre un 15 y un 20% del BED, y se aconseja que 2/3 de esa proteína sea de origen animal, y también nos piden que se individualice cada uno, ¿verdad? A veces se necesita una dieta hiperproteica, otras veces puede que nos quedemos más cercano al 15, pero que sea individualizada la decisión. Los carbohidratos entre 40 y 45% del BED, estos deben ser complejos, evitar azúcares simples, y si se van a consumir azúcares simples, pues que sean más o menos la recomendación de la OMS dentro del contexto de una dieta saludable. Que eso es lo que cambia también antes. Que existiera un tratamiento más especializado, pues les daban bastante más cantidades de azúcares, y como ya sabemos, se produce más CO2 y eso dificulta la respiración, un aporte adecuado de fibra, esto es para evitar obstrucción. Recuérdense que no hay muchos fluidos en el intestino, el momento se lentifica, etcétera, pero aparte de la fibra como tal, insoluble, es fundamental mantener una buena relación entre fibra soluble e insoluble. Y como les mencionaba, tomar en consideración que la literatura nos indica que a partir de los 10 años pues, puede haber un mayor riesgo de que se presente diabetes mellitus en el menor. Entonces ahí necesitaríamos modificar las cosas de otra forma. En cuanto a las grasas, va a representar el 35 al 40% del BED. En lactantes incluso menores de 6 meses puede llegar hasta el 50%. Y pues hay una distribución recomendada de ácido linoleico, linolénico, siempre se da DHA y ARA. Y tenemos aquí, en caso de déficit de edad, mantener 200 miligramos por día, aunque no hay consenso, pero pues los grupos que lo proponen indican que han tenido buenos resultados. Y en lactantes, pues si de preferencia utilizar sucedáneos que contengan suficientes MST para facilitar el proceso de absorción de los nutrientes. Acá en nos puede llamar la atención de que aunque haya afectación de las vías biliares, ¿verdad? Nos habla de 35, 40 o 50% de grasa. Y esto es porque farmacológicamente sí tenemos, digamos, disponible, o sí el paciente va a tener disponible fármacos que le ayuden a mejorar ese proceso de malabsorción, y lo vamos a ver ya en unas diapositivas siguientes, ¿verdad? Otra de las recomendaciones que nos da para poder cumplir con estos aumentos es aumentar el número de comidas y tomar en consideración que van a haber deficiencias de vitaminas
liposolubles, algunas hidrosolubles también, y hay recomendaciones específicas en cuanto a las reposiciones para cada una de ellas. Y también tenemos pérdidas de minerales, sodio, zinc, hierro, magnesio, selenio y calcio. En este caso el sodio tiene un papel muy importante, sus pérdidas son bastante significativas y digamos uno de los digamos criterios diagnósticos que se utilizó por mucho tiempo antes de que tuviéramos toda la tecnología para hacer el estudio genético también, es que por ejemplo la madre pesaba a su bebé, bebecito como uno hace cuando tiene su bebé, y sentía sobre la piel el sudor o la piel excesivamente salada. Y esto se debía pues a la pérdida, ese desequilibrio iónico que facilita la pérdida de sodio en los pacientes, no en todos, dependiendo la variedad de fibrosis. Entonces, dentro de las recomendaciones generales, pues no, indican agregar sal a los alimentos solo si es necesario, ¿verdad? O sea, un poco de más del que estamos acostumbrados en la presentación, no en todos los casos, sino en los que se documente que hay pérdida de sodio. Vigilar constantemente el crecimiento, aportar una dieta hipercalórica y suplente de micronutrientes, incluir leche entera y dar un aporte extra de grasa, ejemplo. También detectar comorbilidades u otros signos clínicos como puede ser la tos, torrea del dolor abdominal. Se recomienda también evaluar la adherencia y cumplimiento de la habilidad, digamos en algunos casos son ya de intervención, pero en otros son preventivas. Entonces, por ejemplo, a veces no está establecida la desnutrición en una severidad que no sea muy importante, pero ya ven ustedes que en las indicaciones dice pues utilizar un suplemento oral incluso de manera temprana, como una medida preventiva. Entonces hay que estar al pendiente de si se está haciendo una adherencia. En la experiencia personal, cuando se da una situación de este tipo, o cuando, no necesariamente solo de fibrosis cística, sino que es cuando hay enfermedades congénitas o hay enfermedades autoinmunes, por lo regular, como la familia acompaña durante todo el proceso, el diagnóstico, también enterados de todo, existe pues un mayor conocimiento de la enfermedad que repercusión, y esto hace que haya una adherencia más adecuada al límite. Y vamos a ver que se pierde esta adherencia, se pierde este seguimiento cuando el menor pues empieza a entrar en etapas como la preadolescencia o adolescencia, que es un poco más competitivo, el vivir con estas limitaciones que presenta el fenómeno. Y se ven también aspectos psicosociales. Hay cosas muy interesantes como es el evitar el contacto sin protección con otros menores. Cuando se hizo este anuncio lo hizo Mónica Rodríguez, es nutricionista. Mónica Rodríguez realizó el primer estudio en pacientes con fibrosis cística en Guatemala, y teníamos, se realizó acá en la clínica esta que tenemos en la zona 9, pero teníamos que coordinar todo. O sea, utilizábamos la clínica los días que los médicos no trabajaban. Entonces, bueno, ustedes saben que a veces los médicos no trabajan los miércoles en la tarde, otros no trabajan los sábados, otros no trabajan los viernes en la tarde, y así vamos viendo los espacios para evitar no solo que se juntaran, digamos, entre ellos. Entonces, por ejemplo, programábamos 2 citas para evaluación, una a las 2 de la tarde y la otra a las 4 de la tarde, para tener, digamos, una hora para evaluar al paciente, y luego teníamos una hora para hacer una desinfección completa, abrir ventanas, activar aire acondicionado, lo que fuera, para hacer una limpieza minuciosa, desechaba todo, el papel de las camillas, etcétera, y se dejaba ese tiempo para hacer limpieza, y hasta después, una hora después de que había terminado la consulta del primero del día, por ejemplo, se agregaba otro paciente para evitar que entre ellos
coincidieran en un mismo espacio y menos que tenían presión, porque, bueno, para nosotros la mascarilla es algo, digamos, que tenemos bastante interiorizado, que el día de mañana o algo como lo que hacen, ¿verdad? Decimos que a partir de tal día hay un brote de influenza, que tenemos que llevar su mascarilla, pues llevamos su mascarilla, o cada quien responsablemente cuando está enfermo la utiliza. Pero pues en estos años, 2005, no había esta cultura de utilizar las mascarillas. Entonces encontramos menores que se resistían, no las llevaban y por eso no dejamos todo este tiempo entre uno y otro para poder, para evitar, ¿verdad?, de que ellos presentan cepas o variedades microorganismos infecciosos bien complejos, entonces que no hubiera un riesgo de que fueran a contaminar. Y también, por ejemplo, veíamos mucho la presencia de estrés o distinción familiar. Veíamos a los hermanitos que no tenían fibrosis física, que se molestaban, que hacían berrinche, que no entendían por qué un hermano recibe más atención que el resto de los hermanos, por ejemplo. O veíamos también hogares donde alguno de los padres se había ido porque económicamente y psicológicamente pues enfrentar ese tipo de enfermedades complicadas. Por lo regular en las mamás que se quedaban con los niños. Y vamos a hacer una pausa activa, ya tenemos una hora y ya solo queda pues la parte de las recomendaciones puntuales. Entonces, 5 minutos y nos vemos a las 8:05 para continuar con la presentación. Hola, ¿me escuchan? Ya estamos de vuelta. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esto. Bueno, voy a quitar aquí los... Espera, sí, que me parece esto para allá, para que no me tape. Muy bien, entonces les había mencionado que para pues, las diferentes afectaciones utilizan una cantidad muy importante de medicamentos. Y para el controlar la mala absorción de grasas, se dan dosis muy altas de lipasas, por ejemplo. Dentro de las enzimas que son adicionadas, son ingeridas por medio de compuestos farmacológicos, está la lipasa, la amilasa y la proteasa. Entonces estas proteasas nos van a facilitar la absorción de la proteína y las otras pues las vamos a ver ahí para cada uno de los nutrientes que van a estar presentes en la dieta. A las que se ha investigado bastante y tienen, digamos, en la mayoría de las presentaciones que van a tener afectación del tracto gastrointestinal, se administran son las lipasas. Entonces, digamos, de los 0 a los 12 meses, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, la dosis es de 2.000 a 4.000 unidades internacionales cada 120 mililitros de sucedáneo de leche materna, por ejemplo, o cada toma de lactancia materna. Se va a ir haciendo la observación en cada menor, o sea, estamos hablando que cada 4 onzas de fórmula o de leche materna, pues se debe calcular una dosis de lipasa. Y como les mencionaba, en los niños pequeños, pues a veces cuesta un poquito más porque al pesar poquitos kilos, digamos, y las presentaciones vienen en cantidades para más grandes, es necesario incluso abrir
las cápsulas porque son como cápsulas, ¿verdad? Donde se ven todas aquellas pelotitas que están como están recubiertas de cubiertas, valga la redundancia, de cubiertas entéricas que hacen resistente y que impiden que se inactiven las enzimas digamos en el tracto gastrointestinal superior. Pero pues ustedes van a leer en su documento que existe una serie de recomendaciones, cómo dárselas al bebé, revisar que no se queden, digamos, algunos de estas bolitas o esferas dentro de la cavidad oral, porque al romperse la cubierta entérica, recuerden que estas enzimas son bastante, digamos, irritantes, entonces pueden ocasionar lesiones en la cavidad oral. De los 12 meses a los 4 años, se recomiendan de 2.000 a 4.000 unidades de lipasa por cada gramo de grasa, según las tomas o comidas que se les den, o 1.000 unidades por kilogramo por toma o por tiempo de comida, ¿verdad? Y se establecen niveles máximos en el caso de lactantes de 1.000 unidades internacionales por kilogramo por día, aunque se indica que hay excepciones de que hay menores que necesitan cantidades mayores. Y en niños mayores o adultos, acá tenemos ya los niños escolares, intermediamente los preescolares, adolescentes y adultos, de 2.000 a 4.000 unidades internacionales de lipasa por cada gramo de grasa según las tomas o tiempos de comida, y baja a 50 unidades internacionales por kilogramo por toma, a la mitad que en el segmento anterior, porque recordemos que aquí pues el peso en kilos es mayor, y también nos ponen algunos parámetros para evitar pues, complicaciones. Estos medicamentos en particular no son, digamos, si nosotros pensamos en un blister o en una cajita que contenga 1 o 2 blisters, que es la forma en la que la comercializan, pues puede ser que sintamos que no es muy caro, porque pues, cada caja puede costar 125 quetzales, 150 quetzales. Pero de acuerdo a la dosificación que vayan a necesitar, o sea, a veces se da una caja por día. Entonces, son costos que realmente son bien complicados de pagar. Luego, cuando hablamos de alimentación en lactantes, vemos que dentro de las recomendaciones que hay es que ante escasa ganancia de peso se pueden suplementar la lactancia materna. Ya sabemos que la lactancia materna con fortificadores, o bien se pueden agregar fórmulas para bebés, como lo vemos aquí, y agregar módulos calóricos que pueden ser de MCT o de maltodextrin. Acá, ¿recuerdan? No aceite, ese no es un módulo calórico, sino que ese es un producto alimenticio, ¿verdad? Y ni el azúcar, porque lo que nos recomiendan son maltodextrin. Y ante comorbilidades, utilizar fórmulas semielementales con MCT, como lo mencionaba ayer Guillermo, que serían posiblemente las modalidades comfort para nosotros, pero revisar que tengan entre sus componentes gliceros de cadena media, y recordar que pueden ser hipercalóricas, o vamos a necesitar hacer, digamos, nosotros ya no es la preparación estándar una medida 2 onzas de agua o una medida 1 onza de agua, sino vamos a hacer las modificaciones para que tengan un aporte calórico mayor que el que naturalmente trae. En cuanto a la alimentación complementaria, pues seguir el sistema o el esquema habitual de alimentación, siempre recordando que estamos hablando de dieta hipercalórica, que va a ser rica en grasa y tiene que ser variada. Fomentar el consumo de omega 3, un poco difícil en nuestro medio, pero igual debemos ser creativas y creativos para que haya un mayor consumo. Y, por supuesto, dentro de la educación y la asesoría nutricional, desaconsejar el uso de alimentos de bajo valor nutricional.
Cuando pues, los niños están un poco más grandes o cuando, según aquel esquema de tratamiento, vemos que no están siguiendo el ritmo de crecimiento deseable en estos menores, pues ya se puede recurrir a la suplementación oral. Esta suplementación pues puede ser por medio de una pachita o por medio de un vasito más grande. Y dentro de las recomendaciones que nos da es que no debe aportar más del 20% del BET, o sea, en forma de un alimento líquido, digamos. Ahora, claro, todo también es individualizado. Si el paciente no está consumiendo, el menor no está consumiendo más del 20%, pues sí debemos ajustar y dar la cantidad que sea deficitaria antes, o si aún no hay criterios de alimentación enteral. Y pensar en que el aporte puede ser necesario que sea mayor si hay una infección aguda o si hay un requerimiento aumentado energético en algún momento. Las recomendaciones son fórmulas poliméricas u oligoméricas, iso o hipercalóricas, eso dependiendo como nosotros lo vamos a establecer de acuerdo a la condición del menor, con MST o bien semielementales con MST. Ustedes que ya hicieron su laboratorio de las formulaciones, ya vieron, pues, a lo mismo que ustedes sintieron, no, esto huele mal, esto huele demasiado a hierro, o esto huele como el concentrado del perro, del gato, etcétera. La misma percepción tienen los menores y eso hace que, pues, se desestimule la ingesta de los productos. Una fórmula semielemental con MST, que serían a partir de las Comfort, imagínense las que ya son más extensamente hidrolizadas y eso, el sabor es bastante más desagradable. Entonces, nos recomiendan pues camuflar un poco ese sabor, hacerlo más agradable, variarlo, y siempre recordando que no debe sustituir un tiempo de comida, sino pierde su papel como suplementación oral ante un proceso de desnutrición, sino que está sustituyendo un tiempo de comida, entonces las calorías al día van a ser las mismas. ¿Cuándo se va a utilizar nutrición enteral? Pues lo utilizamos cuando ya el paciente tiene criterios, cuando la ingesta por vía oral sea insuficiente para mantener el estado nutricional adecuado, etcétera. Entonces ya nos vamos por un soporte nutricional especializado un poco más agresivo, digamos, más invasivo. Y ¿cómo vamos a utilizarlo? Pues depende mucho, ¿verdad? Si creemos que esto se va a ir por poco tiempo o la recuperación nos va a dar chance de que se haga en poco tiempo, pues utilizamos una sonda nasogástrica. O si vemos que el estado nutricional está muy depletado y va a requerir un tratamiento a más largo plazo, pues nos vamos por gastrostomía. Dentro de las recomendaciones que nos dan es iniciar, digamos, pensando en dar esta suplementación durante la noche, cuando el menor se encuentre descansando, ¿verdad? Cuando esté durmiendo, para dejarle pues toda la libertad de movimiento, de tratar de que tenga pues sus actividades normales de acuerdo a la infancia, a la edad de la infancia que está transitando. Y pues si no es suficiente o tenemos problemas para dar ese aporte total por la noche, entonces ya trasladamos a que sea durante el día. En cuanto a las recomendaciones, pues nos dan una dieta polimérica u oligomérica con con MST o bien semielementales con MST. Entonces, esa sería la recomendación. En cuanto a la nutrición parenteral, la vamos a utilizar en situaciones muy particulares, como por ejemplo cuando hay un fallo intestinal y que no permita que se pueda utilizar la nutrición enteral. Tenemos, por ejemplo, cuando hay ilio meconial
o cuando haya una cirugía mayor, como puede ser en el caso del trasplante pulmonar, o cuando sea necesaria la resección de algún tramo del intestino. Entonces, vamos a utilizar en este caso alimentación parenteral y esta debe estar ajustada a las necesidades del menor, ¿verdad? Tener especial cuidado en cuanto al aporte de carbohidratos, a ver si no es necesario utilizar una mayor cantidad de grasa. Y dentro de las últimas propuestas, y siendo realistas, poco accesibles en medios como los nuestros, está el uso de hormona de crecimiento en la fibrosis quística. Y los grupos que la han utilizado nos dicen que, pues, hay un incremento ponderoestructural bueno, entonces se puede llegar a un crecimiento más o menos adecuado. Hay una mejoría de la función pulmonar y se ha observado en estos pacientes también mejor salud ósea, una mejor calidad de vida y una menor necesidad de antibióticos o días de hospitalización y la disminución de la mortalidad en los grupos que han estado utilizando hormona de crecimiento para fibrosis quística. Lo que pasa es que, bueno, la dosificación, o sea, la dosis de hormona de crecimiento es muy cara, puede oscilar entre 8.000 y 10.000 quetzales o un poco más, dependiendo, ¿verdad?, la cantidad que se necesita. Y les mencionaba, son reportes de grupo, y ellos mismos dicen que todavía, como para hacer metaanálisis y poder recolectar ya suficiente enfermedad para establecerlo como una recomendación su uso, no hay en este momento, pero pues los grupos que la han tenido buenos resultados. Y ya por último quería compartirles esta guía, yo creo que ustedes la tienen por ahí, es una guía, está en el portal, una guía alimentaria. El estudio que hizo Mónica Rodríguez inicia con la primera caracterización de los menores que tienen fibrosis quística en Guatemala, una guía que sirve para ir cómo será la alimentación en estos menores. Dentro de, esto lo voy a hacer un poquito más, se hace cómo debe ser la frecuencia nutricional, ¿verdad? Entonces, si niños que tienen diagnóstico reciente o que no tienen un control adecuado todavía, tienen que idealmente asistir una vez al mes para dar ese seguimiento mucho más cercano, y los que están controlados pues, a 3 meses, también para poder identificar en algún momento alguna alteración. Y tenían que dar, digamos, las dosificaciones. Les voy a hacer otro acercamiento aquí. ¿Está bueno? Entonces, por ejemplo, daba algunos ejemplos de uno. Se indicaba de lipasa a gas que estaba presente de cada uno, y pues, a los papás pues tener una variedad de darle una adecuada a sus hijos. Pero pues como les menciono, esta guía ya es muy viejita y yo más han modificado unidad de enzimas con mayor seguridad en cuanto a cubiertas en tel, etcétera, y todo ha cambiado de algunas cosas como las dosificaciones que vimos anteriormente,
que son mayores las que se daban antes. También desde esta referencia es el documento europeo sobre niños y adultos con fibrosis. No es también vigente la recomendación. Vimos que existe sobre estadística, se puede consultar. Para finalizar, pues agradecerles su atención y preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario hasta el momento. Menores con fibrosis quística que vemos aquí que deberían de tener sus mascarillas, pero con los niños es bastante difícil abordar eso. Licenciada, yo tenía una duda. Al momento de Catherine, sí, al momento de abordar la fibrosis quística nutricionalmente, en la edad que usted mencionaba de 10 años, que es un requerimiento como de 3.000 kilocalorías, debemos cuidar si hay síndrome de realimentación o solo si hay desnutrición presente. Ok. Utilizaríamos hablar de números así números puntuales es muy difícil, Catherine. Yo lo que hice fue presentarles diferentes propuestas que hicieron. Yo creo que ustedes deberían decantarse inicialmente por hacer adecuaciones. Por ejemplo, tenemos este niño, miremos este que está aquí en el lado derecho, en la esquina del lado derecho. Parecería que ustedes pueden verlo que no tiene una afectación nutricional tan severa, o no hay, o muy leve. Miren sus manitas, su carita, sus cachetitos. O sea, pareciera que no. Si este menor estuviera cercano a los 10, digamos a los 10 años, y pudiera llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 1, si nosotros le damos así por edad 3.000 calorías, lo que promoveríamos sería un incremento de peso. Recordemos que eso va unido a carbohidratos, y si hay resistencia a la insulina, pues vamos a tener una hiperglicemia mucho más severa. Entonces acá tal vez lo recomendable es ver si este menor que tiene ese estado nutricional, que no parece estar tan afectado o afectado, mejor le aumentamos únicamente un 10 o un 15% del requerimiento. Y hacemos el primer cálculo así, y luego vamos a ir monitorizando si este menor está respondiendo bien. El mismo ejemplo les doy acá para este que ya es adolescente. Miren ustedes, no pareciera tener signos clínicos de desnutrición. Este muchacho en particular, su afectación era pulmonar, pero no tenía mala absorción porque no hay afectación en el aparato digestivo, y aplicaría lo mismo. O sea, si yo me voy al 200% de la recomendación y le doy 4.000 calorías o lo que sea en números totales o brutos, esto me puede provocar un agravamiento del cuadro respiratorio y un incremento de peso que podría empezar a desarrollar sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, acá lo que les recomiendo es mejor hacerlo individualmente. O sea, existen esos, pero si ustedes evalúan al paciente, consideran que no se requieren esas 3.000 calorías, que es un montón, mejor ir o decantarse por otros métodos de cálculo, como se hizo en la guía de fallo para progresar, ¿verdad? Hay veces que la fórmula planteada no nos funciona, pues entonces buscamos otras alternativas, Catherine. Bueno, gracias, licenciada. Y no está escrito en piedra, Catherine. No dice 10 años, 3.000 calorías. No, esa es una sugerencia que ellos dieron. Pero nosotros mejor debemos analizar porque el contexto de la infancia en Guatemala es diferente, ¿verdad? A lo que tenemos, lo que hay en otros países. ¿Estamos ahí? Licenciada, yo tengo una duda con las enzimas. ¿Las enzimas se le puede agregar como, por ejemplo, a la comida o se la tienen que tomar solo así como una pastilla normal?
sí hay una metodología establecida en su capítulo, ustedes van a tenerlo para que siempre lo tengan a mano. Entonces, sí hay una forma, no es en el mismo momento de la comida, sino que se deben administrar antes de las comidas y se deben repartir dentro de las tomas, o pueden repartirse dentro de las tomas al principio o a la mitad de la comida si el niño tarda mucho en comer. Entonces hay que ver qué edad tiene y si está comiendo rápidamente o no. Entonces, si el niño come rápido en un tiempo normal, digamos, no prolonga mucho el tiempo de alimentación, se le deben dar antes de la comida. Y si no, si ya vamos conociendo cómo es el menor, la dosis que corresponde en cada tiempo de alimentación se divide en dos y se da una porción antes, y luego cuando ya va avanzando, más o menos en la mitad, se da el otro, la otra parte de la dosis, ¿verdad? Y pues sí, también nos dicen cómo hay que abrir las cápsulas, ¿verdad? Los cuidados que les decían, que no queden bolitas en la cavidad oral, o que si deben combinarse con qué tipo de alimentos, si se pueden combinar con alimentos básicos o con alimentos ácidos, etc. Ahí depende de la edad del menor, cómo es que se le va a ir dando o acompañando con qué alimento. Gracias, licenciada. Ok, entonces, si no tenemos mayores preguntas. Licenciada. ¿Sí? Como usted me dijo que la licenciada de extramuros, usted quería ver una foto del paciente. Ajá. Tengo una foto del paciente, si quiere se lo mando a su WhatsApp. Si quiere me lo manda y lo vamos a poner cuando estemos resolviendo casos de nutrición, que son los que corresponden. Entonces, incluso hay una foto donde él está de espaldas, entonces no se le ve, o sea, hay unas donde sí está el rostro, pero otras hay una donde yo lo estoy pesando, entonces no se ve el rostro, pero sí se ve, aunque tenga playera, sí se ven sus huesos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si me hace favor, lo vamos a platicar. Y de repente es mejor cuando estemos ya presencial platicar sobre eso, porque así pues nos sentimos más en confianza de poder pues presentar nuestras opiniones y ver qué podemos. Les voy a mandar por WhatsApp aquí tengo, voy a abrir ya mi cámara. Aquí tengo ya anotado quienes respondieron algunas preguntas, que quién se le olvidó ayer marcar su asistencia. Entonces, les voy a mandar las fotos por WhatsApp para ver si alguien falta, que me escribe y me diga, no, mire, porque yo estuve revisando después los chats para ver, anotar quiénes no habían hecho, o quiénes habían participado y quiénes no habían registrado su asistencia. Entonces, por favor, me confirman, porque pues hoy no sé si me dé tiempo, pero por lo regular los jueves o los viernes hago la confirmación de las asistencias. Con las revisiones yo les voy avisando. Ahorita cabal estaba en reunión, o sea, con ustedes, y me entró un mensaje de la comisión de acreditación que necesitan que nos reunamos a las 9:30 de la mañana, porque en ese tiempo pues todos están disponibles. Entonces yo les voy avisando cómo vamos avanzando con esta reunión y para poder hacer las revisiones con los otros grupos. ¿De acuerdo? Si pueden activar su cámara para tomar nuestra fotografía.